El estado de salud del presidente, las toallas bordadas del secretario de la Defensa y la futura aerolínea del Ejército han sido algunos de los titulares que más han sonado luego de que la Sedena sufriera el hackeo más grande de su historia. No obstante, estas historias solo son la punta del iceberg. Los millones de documentos filtrados también exponen asuntos más importantes y preocupantes como vínculos entre gobiernos estatales y narco, casos de abuso o casos de espionaje, por lo que en este video te cuento 5 hallazgos de los Guacamaya Leaks que todos los mexicanos deben conocer. Por si no has estado muy pendiente de las noticias en la última semana, te pongo al corriente. Un grupo de hackers denominado Guacamaya filtró 6 terabytes de información de la Sedena que contienen conversaciones, correos, tarjetas confidenciales, fotos y videos. Se trata de más de 4 millones de documentos que apenas están siendo revisados por distintos grupos de periodistas, por lo que a continuación te resumo algunos de los descubrimientos más significativos dados a conocer hasta el momento, aunque seguramente tendremos más noticias sobre esta filtración durante varias semanas. El primer hallazgo tiene que ver con temas de narcotráfico. Entre lo más llamativo están los nexos entre varios gobiernos estatales de Morena con el crimen organizado y los vínculos de un cártel mexicano con Rusia. Primero veamos qué tiene que ver los rusos en todo esto. En un correo, la Sedena expuso que a mediados de mayo de este año, 4 individuos que contaban con entrenamiento ruso dieron cursos en el estado de Guerrero al grupo de autodefensas llamado Policía Comunitaria de Tlacotepec, grupo coordinado por Salvador Alanis Trujillo, quien aparentemente mantiene una relación bastante estrecha con el cártel de la Sierra. De acuerdo con la información filtrada, Bogdanov Rustam es uno de los hombres de nacionalidad rusa a quien la Sedena identifica como instructor. Este personaje, a su vez, tiene conexión con una empresa que brinda manejo de armas y entrenamiento táctico en México, identificada como European Bodyguard and Security Association. Luego tenemos como protagonistas a los elementos de la Guardia Nacional. Según datos proporcionados por los Guacamaya Leaks, varios miembros de esta dependencia, adscritos a las coordinaciones estatales de Veracruz y Tabasco, fueron investigados por el ejército por su posible complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aparentemente, estos elementos ayudaban y protegían a los criminales para cometer actividades delictivas como robo de hidrocarburos, trasiego y venta de drogas y tráfico de migrantes. Sí, la misma Guardia Nacional que según las autoridades es incorruptible y que se quedará en las calles hasta el año 2028. Por último, tenemos las indagaciones que realizó la dependencia sobre ciertos gobiernos de Morena. Resulta que unas investigaciones nombradas por la Sedena como Operación Olmeca y Caso Veracruz señalan que las entidades morenistas de Campeche, gobernada por Laida Sansores, Chiapas, encabezada por Rutilio Escandón, Tabasco, liderada por Carlos Manuel Merino Campos, y Veracruz, gobernada por Cuitláhuac García, podrían estar vinculadas con los cárteles del narcotráfico. Entre los grupos delictivos nombrados en los documentos están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, los Zetas Vieja Escuela, Fuerza Especial Grupo Sombra, el Cártel del Noroeste, los Pelones, el Cártel del Pacífico, los Panteras y Valencia Salgado e Independientes. Qué curioso que de esto no se hablara en la mañanera, ¿no? Ahora, es importante decir que no solamente los gobiernos estatales de Morena son señalados por sospecha de vínculos con el crimen organizado. Según los documentos filtrados de la Sedena, también varios alcaldes de distintos partidos políticos han tenido nexos con el narco. Verás, los Guacamaya Leaks muestran que durante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 20 presidentes municipales de Iguala y de sus alrededores estuvieron vinculados con grupos criminales como Guerreros Unidos, La Familia y los Caballeros Templarios. Entre los involucrados están el perredista Efraín Peña Damasio, el panista Salomón Majul González, el petista Elías Salgado Sámano y los priistas Mario Alberto Carvajal y César Miguel Peñalosa. De hecho, los nexos de los alcaldes con el narco no son lo único relevante de la filtración en torno al caso de los 43 normalistas. Los informes brindados por los hackers también muestran que la dependencia metió su cuchara en la investigación y aplicó la operación limpieza. Entre los millones de documentos existe una carta que señala que el general Humberto Guillermo Aguilar le pidió al entonces titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, impedir excavaciones y remociones en los terrenos del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero, lugar clave para la localización de los estudiantes. El argumento que dio el funcionario fue que los pisos de las instalaciones existían ya desde hace muchos años y que las tierras no tenían indicios de haber sido removidas. Asimismo, el general le pidió al entonces titular de la Sedena desaparecer las salas de arresto de sus cuarteles y negar que allí hubieran detenido a personas, ya que en aquel entonces los padres de los 43 iban a visitar el lugar.
En otros temas, la filtración masiva develó que las Fuerzas Armadas realizaron un minucioso seguimiento a numerosos actores políticos como senadores, diputados y gobernadores, pero que también han estado bastante pendientes de colectivos feministas y hasta de una cantante. Tal parece que durante años la Sedena ha recolectado datos de varios funcionarios públicos que incluyen su peso social, su poder de convocatoria e incluso hasta su tipo de sangre. Entre los nombres que resaltan está el de Mario Delgado, sobre quien detallan sus datos personales, todos los cargos políticos que ha tenido y algunos premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria. También en la lista se encuentran Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, Martí Batres, actual mano derecha de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Mónica Almeida López, diputada por Jalisco de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el exdiputado Cándido Ochoa, representante del PRI por San Luis Potosí, y el gobernador de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Por si te lo preguntas, los documentos no especifican para qué querían esta información las Fuerzas Armadas o qué harán con ella más adelante. Por otra parte, como te mencioné, el ejército también espió y siguió de cerca las actividades de las activistas que coordinan y participan en la lucha de los derechos de las mujeres en nuestro país. En ese sentido, por 5 años, es decir, entre 2017 y hasta el 2022, la Sedena le puso el ojo a 15 colectivos feministas, entre ellos Las Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas. En dicha radiografía, la dependencia describió los momentos más importantes de ciertas marchas e incluso puso foco de atención en personajes famosos ligados al movimiento feminista como la cantante Mon Laferte. Por último, los Guacamaya Leaks revelan que la Sedena encubre casos de abuso sexual dentro de su dependencia. Cerca de 1000 archivos demuestran que el ejército ha tapado casos de abusos cometidos por cargos superiores a subalternas y civiles, que en algunos casos estos actos se han realizado en grupo y con prácticas de tortura. Si vemos a detalle la información, podemos encontrar que la Sedena tiene pleno conocimiento de las denuncias en las que están implicados al menos 42 militares, de los cuales solo unos pocos han sido investigados o castigados, pero que la mayoría se mantienen activos. Así, este hallazgo en particular nos indica que la Sedena, en lugar de implementar políticas eficientes para sancionar o prevenir estas conductas entre los integrantes de su corporación, ha preferido mantener el asunto en secreto, dejando los casos en completa impunidad y con riesgo para las víctimas. En conclusión, con esta información nos enteramos de que las Fuerzas Armadas han sabido y saben de los vínculos que existen entre gobiernos y narcos, pero que poco o nada se ha hecho al respecto, y que el ejército es una institución que encubre, espía y abusa con total libertad de impunidad. Como te dije al inicio, este es solo un resumen de algunos de los hechos recientemente dados a conocer, pero los Guacamaya Leaks nos traen un tsunami de información y titulares como estos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le entregó la seguridad de Tabasco a presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque las autoridades de la capital lo nieguen, Iztapalapa es un punto rojo del narco en la Ciudad de México. El gobierno de Veracruz apoyó y dio entrada al cártel del Noreste, y el cártel del Golfo cooptó a miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Así, si te gustaría que hiciéramos más videos sobre estas y otras filtraciones de los Guacamaya Leaks, cuéntanos en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, espero que te haya gustado y si fue así no olvides regalarnos un me gusta, compartirlo y contarnos en los comentarios qué opinas de las filtraciones que se han dado a conocer hasta el momento y si te gustaría que hiciéramos más videos sobre este tema. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Kawaii y en todas las redes sociales, y a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Nuevamente, gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente.